Y dice la palabra del Señor. Vamos a dar tiempo, Efesios capítulo 1, verso 13. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. El domingo anterior estuvimos haciendo más énfasis en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok. Existe un grupo de personas que dicen que solo los que han sido escogidos por Dios se salvan, según nos escogió. Entonces dicen que si Dios lo escogió a usted, usted se va a salvar, pero si Dios no lo escogió a usted, pues no importa lo que haga, no se va a salvar. Eso es una teología un poco extraña, sobre todo cuando hablamos de Dios, porque quiere decir, según ese pensamiento, que Dios escogió a unos para salvación, consecuentemente a los demás los escogió ¿para qué? Para condenación. Así que si Dios no lo escogió a usted, no importa si usted viene al culto, no importa si usted ofrenda, no importa si usted es un buen marido o una buena esposa, no importa absolutamente nada, porque de todas maneras ya Dios no lo escogió. Eso es un problema. Eso es un problema. Otra de las cosas que pues también se van enseñando en esto, ¿verdad? Es que como solo los escogidos se salvan y todos los demás se van a la condenación, quiere decir que la sangre del Señor Jesucristo no es para todos. O sea, que es una salvación parcial. Y que Dios escogió a los que Él sabía que lo iban a recibir como Salvador. Entonces hacen que Dios sea como un adivino. Como yo sé que aquel sí me va a recibir, don Ronnie, entonces lo salvo. Pero como yo sabía que doña Cristi no me iba a recibir, entonces la condeno. Ese es el pensamiento. Ahora, y usted dice, ¿y quiénes piensan así? Un grupo muy importante de bautistas.
de la Iglesia Bautista, un sector bastante amplio. ¿Y por qué se llegan a esas conclusiones? Bueno, por diferentes razones, pero una de esas razones es pasar muy rápido cuando usted estudia la Biblia, correr, aligerarse. Necesitamos en la palabra de Dios tomar tiempo. Entonces el verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Habla de escoger. Sí. Ahora, pero la oración completa dice, según nos escogió en él. No dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí esa frase, en él, es clave para poder entender el versículo. Es como cuando uno dice, la oración del justo puede mucho. Nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabrita eficaz hace la diferencia. Hay muchos textos en la Biblia donde una palabrita va a hacer la diferencia. A veces hasta una coma hace la diferencia, ¿verdad? Por eso llega un testigo de Jehová y le lee a usted la Biblia y dice, el Señor Jesús en la cruz hablando con un ladrón. Y entonces, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Pues no se sabe. ¿Y qué pasó ahí? Donde ubicó la coma. ¿Ven? Porque en realidad lo que está diciendo el Señor es, de cierto te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo va a estar conmigo en el paraíso? Hoy. Entonces, la precisión de una coma, la precisión de un artículo, de una preposición, de una palabra, son muy importantes. Por eso la Biblia no se meramente se lee, se medita, se va avanzando con ella, ¿verdad? Porque nos podemos perder de grandes cosas. Vuelvo al verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Ok, lo que Dios escogió es la salvación en Jesucristo. ¿Eh? Por eso dice la palabra de Dios, que en ningún otro nombre hay salvación, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que Dios escogió? Darnos salvación en Jesucristo. A quien Dios escoge, ¿a quién es? A Jesucristo. Darnos salvación en Jesucristo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo. ¿A quién escogió Dios para darnos salvación? A Jesucristo. Y todos los que vienen a Cristo y están en Cristo llegan al lugar de la salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que lo que Dios escoge es el lugar o la forma o la manera o la persona en que usted y yo podemos ser salvos. No escoge quién va a ser salvo. Ahora, si hay otro lugar donde habla de algún escogido, por ejemplo, Dios escogió a David para que fuera rey. Pues sí. ¿Y por qué? Porque es Dios. Y Dios escogió a Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Dios. Dios escogió a Judas Iscariote. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Y Judas se salvó? No. El Señor le dijo, mejor le hubiera no haber nacido. O sea, qué frase tan difícil para una persona, ¿verdad? Dios escoge a Judas, pero Judas no es salvo. Quiere decir que no todos los que él escogió de manera particular son salvos.
Pero la salvación en sí, lo que nos interesa hoy en el punto, para no desviarnos mucho por ese lado, porque se tienta uno como para empezar a andar por otro lado, la salvación en sí es para todo el mundo. Dice la palabra de Dios, vamos con el texto más conocido que hay, o uno de los más conocidos. ¿Okay? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, si yo digo que solo a los escogidos, voy a tener que añadir en mi mente una palabrita. Porque de tal manera amó Dios al mundo de los escogidos. Pero no lo dice. Para que todo aquel que en Él cree, si es escogido, no lo dice. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, dice la palabra de Dios, que Dios manda, no suplica, manda. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Quiere decir que cuando una persona se va al infierno ¿por qué? Porque sus pecados no tenían solución. Todos sus pecados tienen solución. Sin importar lo que haya hecho, sin importar el pecado en el cual se haya revolcado. Si viene a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado, arrepentido, su pecado es perdonado. No solamente es perdonado, es que el Señor toma esos pecados y los pone en el fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir esa figura? Lo que está diciendo es como si nunca los hubiera cometido. Para Dios esto es como si nunca hubiera pasado. ¿Ok? Pero si la persona no se quiere arrepentir, se va a ir a la condenación por desobediente. Porque Dios manda, pero la persona no obedece. ¿Y no obedece por qué? Porque amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Así que Dios escogió el lugar de la salvación. El domingo pasado hablábamos un poquito sobre esto y teníamos, por ejemplo, el arca de Noé. Dios manda a Noé a que haga un arca. Porque en el plan de Dios está destruir todo. Y está el arca. Dios ha escogido un lugar para que Noé se salve de la destrucción, para que la esposa de Noé se salve, para que los hijos de Noé se salven, para que las esposas de los hijos se salvan y para que cualquier otro que quiera creer se pueda salvar. Hay un lugar que Dios escogió para salvación, el arca. Y Noé predicó más de 100 años. Más de 100 años predicó Noé. Y decía que iba a venir un diluvio y que la tierra iba a ser arrasada por agua, etcétera, pero nadie le creía. Y él predicaba y construía el arca. Y predicaba. Se burlaban de él seguramente y construía el arca. Cuando termina haciendo eso, una semejante embarcación gigante, y la gente se reía, ¿para qué hacer un barco en la mitad de la tierra? No tiene sentido. Les avisa, ven el milagro de los animalitos que van ahí de dos en dos, entran al arca. Entra Noé, entra su esposa, entran sus hijos, acompañados de sus esposas, y la puerta del arca queda abierta 8 días. ¿8 días de qué? De gracia, de misericordia, de oportunidad. Todos son bienvenidos, todos pueden entrar, el que quiera salvarse puede entrar. Y a los 8 días nadie aceptó la invitación. Nadie aceptó el llamado. Y dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta del arca. Y de un momento a otro empezó a llover. Y llueve. Y llueve abundantemente. En aquel tiempo no había llovido antes. Un vapor que salía de la tierra regaba.
la tierra, le hacía que las matitas estuvieran felices y contentas, pero en este momento empieza a suceder algo que jamás había ocurrido, que es que empieza a llover y llueve. La gente se extraña, de momento no pasa nada. El aguacero es torrencial, como ninguno que hayamos conocido. Y se satura la tierra de agua y empieza el agua a crecer, empieza a llegar a los tobillos, a las rodillas. Y entonces la gente empieza a ver de que solo hay un lugar donde podrían escaparse. ¿Cuál es? El arca, pero la puerta está cerrada. Y ya no importaba si clamaban o no clamaban, la puerta está cerrada. Y seguro alguno quiso agarrarse del arca, guindarse del arca, hasta que sus fuerzas se acabaron. Y así todos perecieron. Dios había escogido un lugar para salvación. ¿Cuál era? El arca. Me imagino que muchos se habían subido al árbol más grande que habían encontrado. Que a muchos habían buscado la montaña más grande que se podía divisar. Pero no había montaña y no había árbol y no había nada que en aquel momento sirviera. Simple y sencillamente el agua lo había abarcado todo. Dios había escogido un lugar, el arca. Y Dios ha escogido a una persona. Y esa persona tiene nombre, se llama Jesucristo. No se llama Buda, no se llama Mahoma, tampoco María. No importa el nombre del santo que usted le quiera poner. Es que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que lo que Dios escogió, ¿qué fue? Una persona, para que en esa persona todo aquel que Él venga tenga vida eterna. ¿Me siguen? Dice la palabra de Dios, hablando el Señor Jesucristo. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Él no dice que solo los que Dios escogió. No, el que a mí viene, no le echo fuera. Y usted dice, ¿me aceptará Dios como soy? Y el Señor dice, con semejante muestra de amor que he dado, envié a mi Hijo para que muriera por usted en la cruz del Calvario. ¿Cree que no le voy a aceptar? Si todo esto que sufrió mi Hijo en la cruz del Calvario es para que usted pueda tener vida eterna, ¿usted cree que no le voy a aceptar? Por usted murió mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que no le voy a aceptar? ¿Usted cree que yo le voy a rechazar o que lo voy a expulsar después de que usted viene a mí? El que a mí viene, no le echo fuera. Y uno dice, qué mensaje de amor de Dios. Qué mensaje que abraza, que conforta, que anima. Me imagino que, no sé, ahí estaba Noé en el arca y el arca se movía para un lado y para otro. A veces alguna ola golpeaba con fuerza por un costado y alguno se caía. Pero aunque se haya caído, ¿se caía dónde? En el arca. Se levantaba y seguía adelante. Los que estamos en Cristo, sí, vamos a encontrarnos en una vida con tropiezos, con dificultades, con pruebas, con aflicciones, con ataques del enemigo que va y que viene. Pero estamos en Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Estar en Cristo. Y como estamos en Cristo, más allá de las dificultades y pruebas que puedan pasar, Dios toma todo eso que a veces nos hace llorar, que a veces nos aflige, que nos quebranta, que nos sentimos derrotados, y lo toma para bien. Porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y por qué?
porque estamos en Cristo, en el escogido. Entonces, ninguno que viene a Cristo, Cristo le va a rechazar. Todo lo que Padre me da viene a mí, el que a mí viene, no le echo fuera. Otro texto dice que nosotros estamos en las manos de Cristo y que nadie nos puede arrebatar de esas manos. Cuando empieza la duda, cuando empieza la prueba, cuando estamos en tristeza, cuando nos sentimos en depresión, nos acordamos que en medio de todo estamos en las manos de Cristo y que todo está bien. Todo está bien. Afuera el diluvio recia. No deja de llover, no deja de salir agua de la tierra. Las fuentes de los cielos se abrieron, las fuentes en la tierra se abrieron. Todo ha quedado destruido. No hay paz, la tormenta es fuerte, el viento arrecia con todo, pero estamos en las manos de Cristo. Dios escogió a Cristo como el lugar para que todo aquel que quiera venir a Él pueda tener esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad que solamente se puede tener en Cristo. Por eso dice el Señor, venid. Si fuera una invitación solo los escogidos, solo mandaría la invitación. Al hermano Ronnie, no traiga a su esposa. Pero el Señor dice, venid. Venid. Venid a mí. Venid todos. Venid. ¿Por qué no viene? ¿Por qué se resiste? ¿Tiene vergüenza? ¿Tiene pena? Venga. Venga, no importa lo que usted haya hecho, Señor, pero mira el pecado que cometí. Venga. Porque ya mi hijo recibió el castigo de su pecado en la cruz del Calvario. Ya su pecado fue castigado en Cristo. Él tomó su lugar. Por eso es que usted puede venir a Él y ya no ser culpado de pecado, porque Cristo ya recibió su culpa. Venid. Venid a mí todos. Trabajados, cargados, desgastados, agobiados, como quiera, como se sienta. Venid a mí todos, todos, sin importar la circunstancia en la que usted esté viviendo, sin importar la vida que haya llevado, sin importar su pasado. Venid a mí todos, 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 trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Ya no hay que esforzarse más. Ya la salvación no se logra por el esfuerzo suyo, ni por el esfuerzo mío. Ya no se logra por mi fidelidad o no fidelidad. Ya no se logra por lo que yo pueda hacer o deje de hacer. Ya no se logra por eso. Se logra porque Cristo me hace salvo. Cristo no me está pidiendo que me esfuerce para salvación. Me está diciendo, venga. Y yo le voy a hacer descansar. Como dice el himno, descansando en Cristo siempre paz tendré. En Jehová confiando, nada temeré. Ahora, claro, que al venir a Cristo la vida cambia. Sí. ¿Yo la cambio? No. Yo me puedo esforzar por ser santo todo lo que yo quiera y no lo voy a alcanzar. Pero es que el que me da salvación también hace en mí una obra de santidad, de santificación y me cambia. Renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renueva mis acciones. Y me permite ser una criatura diferente. En una obra progresiva. No soy el mismo hoy que el que era hace 10 años y dentro de 10 años. No voy a ser como soy hoy. Sigo progresando en santidad hasta que llegue a la presencia de Dios.
Porque el que comenzó en mí la buena obra, la perfecciona, dice la palabra de Dios. No se trata de mis esfuerzos. También se trata de venir y descansar en Él, que Él haga su obra en mí. Yo no puedo añadir nada para ser salvo. Nada. Solamente tengo que venir a Él. Ahora, cuando vengo a Él, hay una invitación, ¿verdad? Si alguno quiere venir a mí, tome su cruz cada día y sígame. Es que mi cruz, esta cruz que tengo, es que estar pensando de esa manera es porque nos falta meditar más en la Biblia. Es que este hijo que Dios me dio es la cruz. O el que no está bien en su matrimonio, es que este matrimonio es mi cruz. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para qué es la cruz? Para crucificar al yo. Porque cuando el yo está crucificado, Cristo se manifiesta en mi vida. ¿Y cómo sé cuándo está crucificado el yo? Cuando el orgullo no manda, cuando la soberbia no manda. Cuando voy a oración y le digo, Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuando ando buscando el reino de Dios y su justicia. Cuando estoy buscando los negocios del Padre. Cuando estoy rendido a Él. Entonces el yo está crucificado. Y Cristo se está manifestando en mi vida. Pero cuando yo ando en soberbia, cuando ando en orgullo, en vanidad, en necedad, en pleitos, en iras, en contiendas, en disensiones, puede ser que sea salvo, sí. Pero la cruz que ando cargando es de adorno. ¿Por qué? Porque no estoy crucificando al yo, porque yo soy más importante que Cristo. ¿Ven? Ahora el Señor nos va a dar una carga, nos va a dar un trabajo. Pero Él dice que su carga es ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, no tengo fuerzas. ¿Cómo no tiene fuerzas? No tengo, Señor, mírame cómo estoy, ya no he hecho. Y el Señor dice que yo le doy las fuerzas al que no tiene ningunas. Y Dios nos da la fuerza, la gracia de poder seguir adelante. Y cuando el yo está crucificado, el amor de Dios se manifiesta a través nuestro. El gozo de Dios, la paz de Dios, la benignidad, la bondad, la fidelidad de Dios, la mansedumbre, el dominio propio, todo viene sobre nosotros y nos asiste, permitiéndonos tener una linda y hermosa y maravillosa vida cristiana que glorifique su nombre. Pero todo esto pasa ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando usted vuelva a leer Efesios y diga, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es el estar en Cristo. Dios escogió hacernos salvos solamente a través de Jesucristo nuestro Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hago un énfasis rápido porque el tiempo se va, antes de la fundación del mundo. Hay otros textos también donde el Señor habla de antes de la fundación del mundo.
O sea, no había hecho absolutamente nada, imagínense, no hay nada, no hay una tierra, no hay un sistema solar, no hay una vía láctea, no hay un universo, no hay absolutamente nada. Y Dios ya nos había escogido. Y Dios ya le conocía por nombre. Y Dios ya le había escogido en Cristo, o sea, que tuviera salvación en Cristo, porque no quiere que usted se condene, sino que usted tenga vida eterna. Qué maravillosa que es la salvación. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque alguien dice, es que a mí me parece, es que yo interpreto este texto así. Viera qué cuidado tengo yo en eso, porque uno, si estoy interpretando mal el texto, estoy mintiendo. Si estoy interpretando mal el texto, estoy tomando la palabra de Dios en vano. Si estoy interpretando mal el texto, es capaz que estoy condenando a más de un alma que no va a poder ser salva porque mi interpretación del texto, que defiendo tanto, está errónea. Y alguien dice, pues que así lo interpreto yo. Es que si el hermano Bernal, mi querido y amado hermano Bernal, piensa diferente a mí en lo que estoy enseñando esta mañana, o él tiene razón, o yo tengo razón, o los dos estamos equivocados. Pero vamos a tener que darle cuentas al Señor. Por eso la palabra de Dios no se debe tomar con ligereza, tiene que tomarse para que pueda edificar, para que pueda bendecir a las personas que la van a escuchar. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sabe qué significa santos? Yo sé que está el pensamiento de la religión tradicional. ¿Cuál es el pensamiento de la religión tradicional? Santos es una persona que no peca. Es un santo. Pero el problema es que ese pensamiento de santidad no existe. Bíblicamente no existe. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otro texto. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que santo en el sentido de una persona que nunca peca o nunca pecó, no existe. Así que la definición de santo está equivocada, hay que corregirla. Hay que tomar la palabra, quitar ese pensamiento, corregirlo y poner el pensamiento que Dios quiere que tengamos. ¿Qué es santo? Santo significa alguien que es apartado. ¿Ok? Estábamos en el mundo y el Señor nos toma y nos aparta del mundo para Él. Eso es santo. Pero también santo implica la obra que el Espíritu Santo está haciendo a través nuestro, obras buenas, obras hermosas, ¿verdad? Que manifiestan santidad por estar en Cristo. Pero entonces quitamos ese pensamiento. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero yo pequé. ¿Sí? Pero todos mis pecados Cristo los cargó en su cuerpo y los llevó a la cruz del Calvario. Así que todas mis manchas, todos mis pecados, ya no están más. Delante de Dios estoy sin mancha, porque estoy en Cristo. Y esto es lo que hace la diferencia. No hay otra manera de ser salvo sino a través de Jesucristo.
el pleito que tenía el apóstol Pablo con los de Gálatas, que decían, Cristo más la circuncisión y guardar el sábado, Cristo más la circuncisión, guardar el sábado y un otro montón de cosas da salvación. No, Cristo más nada. Dios escogió a Cristo, escogió que en Cristo tengamos salvación. Y eso hace toda la diferencia. Así que hoy que la iglesia vino al culto para aprender algo, esta primera lección espero que les ayude para que cuando salga la iglesia de acá y vayamos a nuestros lugares, ahí en esos lugares, en nuestra casa, en el trabajo, en el lugar donde vivimos, en ese lugar donde somos luz, podamos llevar un mensaje simple, sencillo, sin cargar emocionalmente a nadie y decirle, es que Dios escogió que en Jesucristo usted tenga salvación. Y Cristo dijo, y el que a mí viene, no le echo fuera. Por eso mi salvación está segura en Cristo. Amén. Amén. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por darnos esta primera meditación. Ahora que vamos a este tiempo de compartir, Señor, que disfrutemos, Señor, de la amistad, Señor, entre los hermanos, y que nuestro corazón siga siendo preparado, Señor, porque hoy, bueno, tendremos alabanza, recogeremos la ofrenda para glorificarte también a través de esto, la enseñanza, y también tendremos, Padre, el tiempo de la cena del Señor, la cual tenemos que recordarla, Señor, en este culto. Así que glorifícate, Señor, en todo lo que resta, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.